Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Carmen Martínez Bravo, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Me encuentro en el curso de Competencia Ciudadana en la fase 3, Análisis de la Información. Vamos a hablar de un caso planteado en este curso, el cual es, como ya sabemos, el caso planteado es el de una familia conformada por doña Julia y su esposo don Antonio, quien se desempeñaba como vigilante en un edificio de apartamentos durante 19 años, pero fue despedido sin causa justificada. Solo le dijeron que se trataba de una reducción de trabajadores debido a la pandemia. Esta pareja tiene 3 hijos. Uno de ellos es Lucas, de 10 años, quien cursa tercero de primaria en una escuela pública del barrio donde habita. Lucas sufre de acoso escolar por cuenta del trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH que padece. A causa de este trastorno, las directivas de la institución le informaron a los padres de Lucas que fueran buscando cupos en otras instituciones porque el siguiente año no sería recibido debido a que su rendimiento académico no es el mejor. Los padres de otros niños se han quejado, además de que el colegio no cuenta con los recursos y el personal especializado para atender al niño. Pero las condiciones económicas de la familia no son las adecuadas para poder matricular a Lucas en una institución adecuada, como lo aconsejó el director de la institución. Debido a sus escasos conocimientos, doña Julia y don Antonio no saben qué hacer o dónde acudir. Las principales causas del caso son el trastorno de déficit de atención, la violación del derecho a la educación, el despido por causa injustificada y la violación del derecho al trabajo. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es una afectación crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. El TDAH incluye una combinación de problemas persistentes tales como la dificultad para mantener la atención, la hiperactividad y dificultad para controlar conductas impulsivas. Los cuadros podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones o pueden ser demasiado activos. Aunque el TDAH no tiene cura, se puede controlar eficazmente y algunos síntomas pueden mejorar a medida que el niño va creciendo. Los niños con TDAH también pueden tener dificultades con la baja autoestima, las relaciones problemáticas y el bajo rendimiento escolar. Los síntomas a veces disminuyen con la edad, sin embargo, algunas personas nunca superan por completo los síntomas, pero pueden aprender estrategias para tener éxito. Aunque el tratamiento no cura el TDAH, pueden ayudar mucho con los síntomas. El tratamiento comúnmente involucra medicamentos e intervenciones conductuales. El diagnóstico y tratamiento temprano pueden hacer una gran diferencia en el resultado. Las características principales de este trastorno incluyen la falta de atención y el comportamiento hiperactivo impulsivo. Los síntomas comienzan antes de los 12 años de edad y en algunos niños se nota a partir de los 3 años de edad. Estos síntomas suelen ser leves, moderados o graves y pueden continuar hasta la edad adulta. El TDAH ocurre con más frecuencia en los hombres que en las mujeres y los comportamientos pueden ser diferentes en los niños y en las niñas. Por ejemplo, los niños pueden ser más hiperactivos y las niñas pueden tender a ser menos atentas. Existen 3 subtipos de TDAH. El primero es la falta de atención predominante, en el cual la mayoría de los síntomas corresponden a la falta de atención. El segundo es la conducta hiperactiva impulsiva predominante, en el cual la mayoría de los síntomas son hiperactividad e impulsividad. Y el combinado, esta es una mezcla de síntomas de falta de atención y síntomas de hiperactividad e impulsividad. La falta de atención. Un niño que manifiesta un patrón de falta de atención a menudo presenta las siguientes características. No es capaz de prestar atención minuciosa a los detalles o comete errores por descuido en los trabajos escolares. Le cuesta permanecer concentrado en tareas o juegos.
parece no escuchar, incluso cuando se le habla directamente tiene dificultades para seguir instrucciones y no logra determinar las tareas o los trabajos escolares. Tiene problemas para organizar tareas y actividades. Evita o le disgustan las actividades que requieren un esfuerzo mental de concentración como la tarea escolar. Pierde los elementos necesarios para las tareas o las actividades, por ejemplo, juguetes, asignaciones escolares y lápices. Se distrae fácilmente. Se olvida de hacer algunas actividades diarias como las tareas del hogar. Hiperactividad e impulsividad. Un niño que manifiesta un patrón de síntomas de hiperactividad e impulsividad a menudo presenta las siguientes características. Está inquieto o da golpes con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Le cuesta permanecer sentado en el aula o en otras situaciones. Está en constante movimiento. Va de un lado para otro o trepa en situaciones no apropiadas. Tiene problemas para jugar o realizar actividades tranquilas. Habla demasiado. Da respuestas apresuradas o interrumpe a quien le hace preguntas. Tiene dificultades para expresar su turno. Interrumpe conversaciones, juegos o actividades de otros o se entromete en ellas. El derecho a la educación es un derecho fundamental que con frecuencia se vulnera en las instituciones educativas, muy rápidamente sin tener en cuenta las prerrogativas que tienen los menores de edad para su acceso al mismo. No se puede olvidar que el artículo 28 de la Ley 1098 define claramente que todos los niños y los adolescentes tienen derecho a la educación, pero también que sus derechos prevalecen frente a los de los adultos. En relación con este derecho fundamental es importante precisar que quien debe garantizarlo es el Estado, razón por la cual hay una diferencia importante entre lo que atañe a las instituciones educativas estatales que aquellas que permanecen a particulares. En las primeras se puede excluir a un estudiante de ellas o en caso de tener que hacerlo la institución educativa debe garantizar su continuidad en otra institución educativa del Estado. En la segunda, las particulares, sí se puede definir claramente en el manual de convivencia en qué casos se pueden excluir a un estudiante de la institución educativa, previo proceso disciplinario o académico, debidamente realizado atendiendo al debido proceso y al conducto regular. En Colombia, el artículo 67 consagrado al derecho de la educación como un derecho fundamental institucional. Este derecho se ha desarrollado en la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación. También se garantiza el derecho a la educación para los niños, el artículo 44 de la Constitución. El artículo 67 dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado sin prejuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragar. Por otro lado, teniendo en cuenta el despido injustificado de don Antonio tras 19 años de trabajo, se tiene en cuenta que según la Constitución Política de Colombia, en su artículo 25, nos dice: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas las modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Por otra parte, el artículo 39 de la misma norma establece que los trabajadores y empleadores tienen derecho a construir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple descripción del acta
de Constitución. En otras palabras, uno de los derechos destacados de la Constitución de Colombia es el de la asociación mediante la conformación de un sindicato que vale por los derechos y beneficios de los empleados de la empresa. Uno de los derechos fundamentales que el Estado reconoce es la igualdad de las personas. El artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo señala que todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías. En consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción por razón de carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o sexo, salvo las excepciones establecidas por la ley. Muchas gracias.